Veamos el ejemplo 2 entonces. Nos dice, ¿cuántas cantidades de 4 cifras significativas, eso es importante, se pueden construir con los números dígitos? Literal A, sí se pueden repetir. Esa sería como una restricción general. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por cifras significativas? Cuando ustedes les digan cifras significativas, significa que el cero no puede estar en la primera cifra. Eso es a lo que se refiere las cifras significativas. Eso es lo que con lo que vamos a tener cuidado. Que si nos piden cifras significativas, el cero no puede ser o no puede ir en la primera cifra. Y vamos a ver por qué. Primero, como vamos a formar cantidades de 4 cifras, vamos a tener 4 operaciones. Primera operación, segunda, tercera y cuarta. Sigo este orden porque como me dan solo una restricción general, que sería que sí se pueden repetir, entonces voy a seguir este orden normal. De izquierda a derecha, primero, segundo, tercera y cuarta operación. Ahora, lo que les decía de las cifras significativas. Los números dígitos, ¿cuáles son los números dígitos? Del 0 hasta el 9. Serían 10 opciones en total. Ahora bien, tomemos en cuenta algo. Son cifras significativas o son cantidades de cifras significativas aquellas en donde el 0 no está en la primera opción. Porque ¿qué significa que el 0 esté en la primera opción? Veamos esto. Si el 0 ustedes lo colocan o lo toman en cuenta para la primera opción, podrían tener una cantidad como esta. 0,453. Pero 0,453 ya no es una cantidad de 4 cifras, sino que es una cantidad de 3 cifras. Por lo tanto, el 0 no puede quedar en la primera cifra porque si no, ya no sería una cantidad de 4 cifras, sino que se convierte en una cantidad de 3 cifras. Acuérdense que todos los ceros a la izquierda no tienen valor. Por eso es la frase, son un 0 a la izquierda para mí, es decir, no tiene importancia para esa persona. En este caso, cumple la misma función, el 0 no vale nada. Ahora bien, si el 0 está a la derecha, algo como esto, ahora sí tenemos una cantidad de 4 cifras. Tendríamos el 4053. Ya sería una cantidad de 4 cifras. Es decir, el 0 puede estar en la segunda, tercera, cuarta o en las cifras siguientes, menos en la primera cifra. Y ese cuidado lo vamos a tener acá. Veamos entonces. Para la primera operación, podemos tomar en cuenta cualquier dígito menos el 0. Entonces voy a tachar el 0 y voy a decir que solo tengo 9 opciones. Colocamos 9 opciones por acá. Ahora bien, como a partir de la segunda operación ya se puede tomar en cuenta el 0, entonces vamos a tener esas 9 opciones, pero le vamos a agregar el 0 y serían 10 opciones. Ahora, recuérdense que como se puede repetir, el valor que ustedes elijan acá puede reelegirse. En este caso, para la segunda operación, a mí me quedarían 10 opciones disponibles, que serían todas estas. Para la tercera operación, como se puede repetir, tenemos otra vez las 10 opciones. Y para la última, como se puede repetir, tendríamos las 10 opciones disponibles. En total, podríamos formar 9000 cantidades, en donde serán de 4 cifras, con la única variante que el 0 no irá en la cifra inicial. Bueno, ese sería el primer caso. Ahora bien, cuando el ejercicio me dice que se puede repetir, no significa que el 10 se puede repetir, sino que se refiere a lo siguiente. Imagínense que voy a formar dos cantidades para poner el ejemplo. Voy a elegir en la primera cifra el 8, voy a poner el 8. Voy a elegir en la segunda el 5 y voy a elegir en la tercera el 3 y voy a elegir en la última el 2. Vean. Ahora, yo no repetí ninguna, pero sí lo podía haber hecho. Ahora bien, esta cantidad está dentro de esas 9000 cantidades. Otra que podría estar adentro sería esta. 7, 0,
0, 7. Vean, sería 7007. El 7 se repite y el 0 también. Pero como me lo permite el ejercicio me permite la repetición, entonces lo podemos reelegir. Ahora, acá tenemos dos cantidades, 8532 y 7007. Aparte de estas dos cantidades, podemos formar 8800, ya me equivoqué. Eso lo voy a tachar. Bueno, veamos el ejemplo 2, siempre, pero literal B. Es decir, voy a tomar las mismas indicaciones, pero con una restricción diferente. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos, si no se permite la repetición, lo contrario al anterior. Cuando se permite que las cifras se repitan, tenemos 9000 opciones, o teníamos 9000 opciones. Veamos ahora. Siempre vamos a formar 4 cifras significativas, en donde tendríamos el orden primera, segunda, tercera y cuarta. No hay una restricción específica, pero vamos a tomar en cuenta que como son cifras significativas, el 0 no puede estar al inicio. Esa va a ser la única condición cuando sean cifras significativas. Entonces tendríamos los números dígitos serían nuestras opciones del 0 al 9 y empezaríamos diciendo lo siguiente. Para la primera tendríamos el 0 no contaría, tendríamos 9 opciones. Por lo tanto, esas 9 opciones, acuérdense que es sin el 0. Ahora bien, como ya no se permite repetir, de esas 9 opciones vamos a elegir una. Acuérdense que esas 9 opciones no tienen el 0. Entonces, si de esas 9 opciones elegimos una, me quedan 8. Pero estas 8 opciones no tienen el 0. Pero de la segunda operación en adelante podemos elegir el 0. Entonces a estas 8 opciones le agregamos el 0 y tenemos prácticamente 9 opciones agregándole el 0. Entonces nos quedarían acá 9 opciones. De esas 9 opciones con el 0 incluido, elegimos una y me quedan 8 opciones para la tercera operación. Y para la cuarta operación, de estas 8 opciones, elegimos una y me quedarían 7 opciones, que serían las que tenemos acá. Multiplicamos y eso nos daría 4536 cantidades. Pero esas 4536 cantidades van a cumplir con una condición. Las cifras no se van a poder repetir. Es decir, ese 9 y ese 9 es lo que le confunde a la mayoría. Acuérdense que esas son opciones, no me cansaré de decir eso. Acá yo estoy completando con opciones y las opciones me representan estas que tenemos acá. Ahora, si yo ya voy a formar una de las 4536 cantidades, tendríamos que hacer lo siguiente. Para la primera operación o la primera cifra, digamos, elijo el 7, pero si elijo el 7 tengo que tachar al 7 porque ya no se puede elegir. Para la segunda operación elijo el 0 porque ya se puede elegir, tacho el 0 porque ya lo elegimos. Entonces, ¿cuántas opciones no tenemos tachadas? No tenemos tachadas 8 opciones, que son las que teníamos por acá. Ahora bien, para la tercera operación, tenemos 8 opciones. Entonces voy a elegir el 4, y como tachamos el 4 ya me quedaron 7 opciones, que son las 7 opciones que tenemos por acá. Ahora, de esas 7 opciones elegimos el 2 y una cantidad formada es 7042. Ahora bien, si se fijan, en este caso no repetimos ninguna cifra porque no me lo permite el ejercicio, pero no se repiten las cifras acá, en las cantidades que se forman. Esta es una cantidad de las 4536 cantidades que formamos. Acuérdense que esto para nosotros son las opciones y es el proceso que hacemos para llegar a estas cantidades. Entonces, a partir de esta cantidad, ¿cuántas más podemos formar? Podemos formar 4535 cantidades aparte de esta. Bueno, veamos el literal C. Si no se permite repeticiones
y las cantidades deben terminar en 0. Veamos entonces. Acá siempre vamos a tener las 4 cifras significativas, es decir que la primera no puede ser 0, pero aquí hay una condición específica. Las cantidades deben terminar en 0, que significa que la última cifra debe ser 0. Ahí voy a poner la primera operación porque tengo una restricción específica. Entonces, la última cifra debe ser 0. Obligatoriamente debe ser la opción 0. No es que ahí vamos a poner el 0, sino que va a ser la opción 0. Entonces, como ya tenemos la restricción específica, tenemos segunda operación, tercera y cuarta operación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar las opciones. Las opciones son los números dígitos. Para la primera operación, nada más podemos poner el 0. Sería una opción, el mismo 0. Repito, aquí no voy a poner el 0 en sí, sino que voy a poner la opción 1 que me representa a este 0. Ahora, como no se puede repetir, tachamos el 0 como opción y ¿cuántas opciones me quedaron? Me quedaron 9. Seguimos con la segunda operación y vean, la segunda operación es la primera cifra. ¿Cuál es la condición para esta primera cifra? Para que sean cifras significativas, que el 0 no puede estar ahí. ¿Vamos a poder colocar el 0 acá? No, porque ya lo ubicamos en la última cifra y no se puede repetir. Entonces acá tendríamos las 9 opciones, ya que el 0 ya lo elegimos en la última cifra, entonces ya no nos preocupamos acá. Tenemos 9 opciones. De esas 9 opciones elegimos una, nos quedan 8 para la tercera operación, y de las 8 opciones elegimos una, nos quedan 7 para la cuarta operación. Multiplicamos y eso nos daría 504 cantidades en total. Ahora, ¿qué es lo que van a tener esas 504 cantidades? Por ejemplo, voy a formar una. Si elegimos el 0 tiene que estar al final. Si elegimos acá al inicio, elegimos el 7, 7, el 4, 4, el 2, 2. Vean, tenemos la cantidad 7420. Es una de las 504 cantidades. Ahora bien, otra cantidad podría ser 9, 3, 1 y el 0 que tiene que ir al final. Vean, cumple con la condición. 9310, que sería la cantidad que forma parte de esas 504 cantidades. Esas 504 cantidades serán, así como esas dos, que el 0 está en la última cifra, porque esa es la condición que me ponía el ejercicio. Veamos entonces. El literal D. Si no se permite repeticiones y las cantidades deben terminar en una cifra mayor que 7. Veamos. Tenemos siempre 4 cifras significativas. Significa que al inicio no puede estar el 0. Eso significan las cifras significativas. Pero me da una condición. Las cantidades deben terminar en una cifra mayor que 7. Significa que la primera operación irá en la cifra final, en la última cifra, y solo admitirá opciones que sean mayores que 7. Y como ya no tengo más restricciones, volvemos acá, segunda operación, tercera operación y cuarta operación. Ahora bien, veamos las opciones que vamos a colocar. Tendríamos opciones números dígitos, y como vamos a empezar a llenar las opciones acá, en donde está la primera operación, mayor que 7, necesitamos clasificar las opciones. Menores que 7 tenemos del 0 al 7. Y mayor que 7 tenemos nada más el 8 y el 9. Entonces veamos. Tenemos 8 opciones que son menores que 7 y el mismo 7. Y tenemos 2 opciones que son mayores que 7. Entonces para la primera operación únicamente voy a tomar en cuenta las 2 opciones que son mayores que 7, que serían 8 o 9. Colocamos 2 opciones. Para la segunda operación, como ya no tenemos más restricciones, voy a poner las que me sobren menos el 0. Acuérdense de que como son cifras significativas, el 0 no puede estar acá. Entonces voy a hacer lo siguiente, fijémonos muy bien. Tachamos el 0 porque no puede estar acá, entonces me quedarían 7 opciones.
Acá, de estas dos opciones que eran esas, elegimos una, prácticamente me queda una opción. ¿Cuántas me han quedado? Me han quedado 7 opciones y una opción por acá. En total serían 8 opciones. Acuérdense que estas 7 opciones no incluye el 0. Tengamos cuidado. Entonces tendríamos 7 opciones sin el 0, más esta opción que sobró acá, serían 8 para la segunda operación. Acuérdense que estas 8 opciones no tienen el 0. Ahora, para la tercera operación, que sería la segunda cifra, ya podemos ocupar el 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De estas 8 opciones que quedaban, como acá se eligió una, quedaron 7. Esas 7 opciones no tienen el 0, que son las que quedan. Pero la pregunta es, ¿en esta cifra, en la segunda cifra, puede estar el 0? ¿O puede ser elegido el 0? Sí puede ser elegido el 0, entonces acá lo vamos a agregar. Tendríamos 8 opciones, incluyendo al 0. Entonces me quedarían 8 opciones. Y para la cuarta operación, acá, como de esas 8 opciones, incluyendo al 0, vamos a elegir una y me quedarían 7 opciones que irían por acá. Multiplicamos y eso nos daría en total de 896 cantidades. Esas 896 cantidades van a tener una característica especial, que la última cifra va a poder ser el 8 o va a poder ser el 9, cualquiera de esas dos, es decir, van a formar cantidades en donde la última cifra sea 8 o en donde la última cifra sea 9. ¿Cuántas cantidades en total? Serían 896. Veamos el ejemplo 3 entonces. ¿Cuántos arreglos de dos letras se pueden formar con las primeras 9 letras del abecedario? Que serían A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bueno, y vamos a resolverlo mediante A literales también. El literal A me dice si se pueden repetir. Bueno, primero veamos que me piden arreglos de dos letras, es decir, voy a tener dos operaciones. Como solo me dan una restricción general, que sería dos restricciones generales son que se puede repetir o no se puede repetir. Son generales. Específicas son cuando aparte de esas me dan otras restricciones. En este caso voy a poner primera operación y segunda operación. Veamos las opciones. Las opciones serían las 9 letras, primeras 9 letras del abecedario, que en este caso serían 9 opciones. Vamos a contar las 9 opciones. Ahora, para la primera operación, que va a ser la primera posición de los arreglos de dos letras, tengo 9 opciones para elegir. Y como se permite repetir, significa que para la segunda, la opción que elegí acá, se puede volver a repetir. Entonces, en total, 9 por 9 me quedarían 81 arreglos diferentes que se pueden formar con letras, con estas 9 letras específicamente. Ahora, ¿qué podemos entender de esto? Cuando yo les digo que se puede repetir, no significa que el 9 se puede repetir. En este caso 9 y 9 son opciones. ¿A qué me refiero con que se puede repetir? Imaginémonos que formamos arreglos con dos letras como estas, AA, BB, CC. Ahora bien, en este caso la A y la A se repite. A eso se refiere que se puede repetir. La B con la B también se repite y la C con la C. En este caso tenemos 3 arreglos aparte de estos 81. Es decir, que en total podemos formar 81 arreglos como esos. Ahora, no solamente así, también si no se repiten, por ejemplo, AH y B, GD, en este caso no se repiten. Arreglos como estos son estos 81 que llegamos como respuesta. Ahora bien, acá tenemos 6 arreglos. Aparte de estos 6 arreglos, ¿cuántos arreglos más podemos formar para llegar a los 81? Podemos formar 75 arreglos más. Aparte de estos 6, vean, repito, cuando digo que las opciones se pueden repetir, sería que puede ser AA, BB, CC o simplemente no se repiten porque también esa es una opción
que no se repitan y que sería A, H y B, G, D. Pero aparte de esas 6 opciones, podemos sacar 75 más para completar los 81 arreglos posibles. Bueno, veamos el literal B, que sería lo contrario, si no se puede repetir. En este caso, siempre voy a formar arreglos con dos letras, primera y segunda operación, pero no se puede repetir, es decir, las opciones, que serían las 9 letras, 9 opciones, para la primera operación tengo disponible 9 opciones, pero ahora la letra que elegí en la primera opción no se puede reelegir en la segunda opción. Entonces, de esas 9, le echamos una y me quedan 8 opciones para la segunda operación. Multiplicamos y eso me daría 72 arreglos. Es decir, voy a formar un arreglo por acá. Si elegimos la D al inicio, tachamos la D y ya no se puede reelegir. Entonces solo me quedan 8 letras posibles. Le damos la F y el arreglo podría ser DF. Imagínense que elegimos la H al inicio. Entonces tachamos la H y ya no se puede repetir. Entonces ahora podemos elegir la E. Tenemos otro arreglo por ahí. Es decir, que aparte de estos dos arreglos que se pueden formar, podemos hacer para completar los 72, aparte de estos dos, se pueden formar 70 arreglos más. Veamos el literal C, sin repetirlas, y deben estar formadas solo de vocales, es decir, lo siguiente, voy a formar arreglos con dos letras, primera operación y segunda. Las opciones siguen siendo esas, pero ahora hay una restricción, que solo podemos ocupar vocales. Vean, de las opciones tenemos 3 opciones de vocales. Significa que para la primera operación voy a tener 3 opciones y como no se puede repetir, de esas 3 opciones elegimos una y me quedan 2 opciones. Entonces serían 2 opciones para la segunda operación. Multiplicamos y eso serían en total 6 arreglos. ¿Quiénes serían esos 6 arreglos? Podría ser AE, AI, vean, esos podrían ser 2 arreglos, otros 2 podrían ser EA, EI. Tenemos 4, pero según esto podemos formar 6. A podría ser IA, IB, perdón, E, IE. Vean, en total tenemos 6 arreglos. Esos 6 arreglos son los que nos dio el ejercicio por acá. Lo único que recordemos que esas técnicas de conteo no me dicen cuáles son los arreglos, sino que me dice cuántos arreglos podemos formar. Esa es la condición o la variante de las técnicas de conteo. Veamos el literal D, sin repetirlas y deben estar formadas solo de consonantes. Entonces tendríamos lo siguiente. Siempre voy a tener las dos operaciones, las opciones serían las mismas 9, pero solo voy a tomar en cuenta las consonantes. En este caso, B, C, D, F, G, H. Veamos entonces, tenemos 6 opciones en total. Tendríamos para la primera operación 6 opciones. Ahora, para la segunda, de esas 6 opciones, elegimos una y no se puede repetir, nos quedan 5 opciones para la segunda operación. Multiplicamos, como ya no tenemos más operaciones para seguir completando, multiplicamos y nos quedan 30 arreglos, pero estos 30 arreglos tienen una variante, que son solo consonantes. Es decir, cuando tengan solo vocales podemos formar 6 y cuando tengan solo consonantes podemos formar 30. Veamos el literal E. Sin repeticiones y debe tener una vocal y una consonante. Y acá, en esta restricción, pues, sería una condición algo ambigua, porque acá solo me dice que debe tener una vocal y debe tener una consonante. Es decir, ¿quién será la primera? ¿Será una vocal o será una consonante? No me lo especifica el ejercicio. Es una pregunta ambigua.
y en este caso tendríamos que satisfacer a la pregunta. ¿Qué significa una pregunta ambigua? Que en sí no me da todos los datos para resolverla, pero la podemos resolver. En este caso vamos a asumir lo siguiente. Como me dice que debe tener una vocal y una consonante, pero no me especifica el orden, nosotros vamos a tomar todos los órdenes posibles. Por ejemplo, vamos a formar arreglos con dos letras. La primera letra puede ser una vocal y la segunda puede ser una consonante. Vean que ahora directamente me voy a las especificaciones del ejercicio. Entonces, de las opciones tenemos vocales, tenemos 3 opciones y consonantes tenemos 6 opciones. Es decir, 3 opciones para las vocales y 6 opciones para las consonantes. Multiplicamos y eso me daría 18 arreglos. Eso sí, tengamos cuidado, que acá tenemos 18 arreglos, pero primero hay una vocal y después hay una consonante. ¿A qué se refiere esto? Veamos acá. Imagínense que primero está la A y después está la B. Vean, ese es un arreglo. Primero la A, que es una vocal, y después la B, que es una consonante. Ahora, ¿cuál es el sonido de estas dos letras juntas? Podría ser up. Ahora bien, veamos qué pasaría si tenemos lo contrario. Como el ejercicio solo me dice que tenga una vocal y una consonante, pero no me dice quién o no me especifica quién irá al inicio. Entonces ya pusimos que la vocal está en el inicio y después la consonante, y nos dio 18 arreglos en donde primero va a ser una vocal y después una consonante. Ahora bien, tomemos en cuenta que primero esté una consonante y después esté una vocal. En este caso siempre tendríamos 3 opciones de vocal y 6 opciones de consonante. Para las consonantes tenemos 6 opciones y para las vocales tenemos 3 opciones. Multiplicamos y también nos da 18. Pero ese resultado de 18 arreglos, ¿será el mismo que el anterior? No. En este caso tendríamos lo contrario. Primero va la consonante, digamos que elegimos la letra B, y después la vocal, la letra A. Vean el sonido de esas dos letras juntas, sería ba. Y anteriormente era primero la vocal y después la consonante, que era up. Entonces, prácticamente los 18 arreglos son diferentes a los anteriores. Pero ya no tenemos más escenarios posibles. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como el ejercicio me pedía que tuviera una vocal, una consonante, pero no me daba el orden, entonces nosotros hicimos esto. Primero planteamos el que tuviera primero la vocal y después la consonante, nos dio 18 arreglos de esa forma, y también planteamos el que primero es la consonante y después es la vocal, nos dio 18 arreglos de esa forma. Entonces, ahora lo único que vamos a hacer es sumar los 18 arreglos con los 18 arreglos. Y en total tenemos 36 arreglos, en donde en esos 36 arreglos puede haber una vocal y una consonante sin tomar en cuenta el orden. Es decir, primero puede ser la vocal y después la consonante, o primero puede ser la consonante y después la vocal. Acuérdense que la pregunta era ambigua. No me decía quién iba a ir primero, si la vocal o la consonante. Entonces, esos serían prácticamente los ejercicios de nivel avanzado. Si se fijaron, ya hay muchas restricciones y ya tendríamos que manejar a la perfección el principio de la multiplicación, que trabaja con operaciones. Y lo más importante, que trabaja con las opciones, y al final llegamos a determinar un número total de arreglos o de cantidades o de maneras diferentes con las cuales podríamos trabajar.